Bueno, hola mi gente, aquí estamos con otra edición de El Valor de la Palabra, un espacio donde mentes creativas y visionarias convergen para dialogar sobre creación literaria y transformaciones, entre otras muchas cosas. Hoy más que nunca estoy de fiesta. Tengo conmigo dos hermanas de la palabra, dos mujeres a las que quiero y admiro mucho, porque con ellas he vivido experiencias profundas, algunas transformadoras y que me han ayudado a ser un poquito más crítica y otras que me hacen sonreír y sentirme ligerita como una pluma. Les aseguro que les va a gustar este manjar de hoy. Estoy hablando de que tengo conmigo a Margarita Drago, escritora argentina de la ciudad de Rosario, un lugar al que me parece conocer porque he transitado a través de sus memorias, ese pueblo, ese lugar que se llama Rosario en Argentina. Margarita es ex prisionera política y tuve el honor de ver crecer sus memorias sobre esa experiencia en la cárcel. Lo que realmente hizo, profundizó mi admiración y profundo cariño por ella. También conmigo Juana Ramos, escritora salvadoreña, a quien aprendí a querer y a admirar instantáneamente, porque Juana tiene una de esas mentes sabias que invitan al pensamiento profundo y a la par tiene una capacidad rapidísima para el buen humor. Y eso me gusta mucho. Ambas han amasado muchos proyectos juntas y espero que nuestra conversación de hoy arroje luz sobre algunos de ellos. Son muchos y no tendríamos el tiempo para ventearlos, para abarcarlos, pero la información se las dejo allá abajito para que puedan acceder a sus datos biográficos y sus aventuras en el quehacer literario y de activismo también. Bienvenidas, bienvenidas, mis hermanas del alma. Muchas gracias, mi querida Marianela. Vos sabés que para mí es un placer, para nosotras es un gusto enorme. Después de haber compartido tanta vida, tantos caminos, la verdad que cuando te conocí en la casa de Daisy, yo me quedé enamorada de esa muchacha que leía sus poemas y iba con su niño, con su nuera, a las tertulias. Y bueno, gracias por tu apoyo, por el refugio y te tengo una gran admiración. Y gracias por este espacio Igual, para compartir el amor por la palabra y por la vida. sí. Sí, gracias, mi querida Marianela. Es un gusto enorme estar aquí platicando seriamente contigo. Bueno, Seriamente. Será siempre, por... siempre, siempre hablamos seriamente, pero sí, el sentido del humor nunca nos puede faltar, ¿verdad? Que es lo que nos va sacando de muchas situaciones. Así es que Exacto. yo también te conocía desde hace mucho tiempo, pero te llegué a conocer mucho más al compartir de forma más íntima contigo y sabes que te quiero, que te aprecio, que te admiro y que eres de mis pocas poetas favoritas. Wow. Bueno, la premisa de este espacio de diálogo es de que la poesía, cuando está alineada a la acción, puede tener un efecto transformador y paliativo, si se quiere, y que puede generar bienestar y cambios radicales a nivel personal y colectivo. Siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Se Mm. suscriben a este pensamiento, Margarita? eh, la memoria, no, tú fuiste de la memoria a la poesía, aunque tus memorias ya estaban salpicadas de poesía. Y Juana, has incursionado en ambos géneros. Entonces, primero, ¿cómo ven ustedes la poesía como ese alimento para el espíritu y también ese empuje hacia la transformación? Bueno.
Comienzo. Sí. Bueno, por supuesto que adhiero a ese pensamiento, por supuesto, Marianela, porque pienso en la poesía y pienso en la escritura. La Mm, escritura, la escritura de creación. mm, Yo escribí memorias, como vos decís, empecé escribiendo memorias, aunque hace rato, a tiempos atrás de adolescente, escribía poesía que no enseñaba a nadie, por supuesto. Pero, y como decís, mis memorias están llenas de esas pinceladas poéticas. Sí, hay mucha prosa poética en en ese libro. mm, Y yo pienso en la escritura como ese espacio lúdico, lúdico en el sentido de que soy yo la que escojo las palabras, soy yo la que pone las reglas, yo la que determina vivir en ese espacio. Y no mm, solamente de entretenimiento, como suele asociarse el juego, ¿no? Sino como espacio de solución de conflictos, ¿no? mm, Así los niños como resuelven sus conflictos en el juego, así siento yo la escritura. Hoy más la poesía, hoy más la poesía, que es lo que más escribo, el lugar donde realmente me siento libre y además de sentirme libre en ese espacio que es mi casa, el único lugar, mm, porque ya cuando uno ha sufrido tantas pérdidas y tantos desarraigos y tantas decepciones de este mundo tan caótico en el que vivimos, ahí es la libertad, ¿no? O sea, el juego para los niños es libertad y también para mí, creo que para quien asume la poesía y la escritura así con ese sentir y con esa visión, también es el espacio de la libertad, la casa, la única casa donde mora el ser, ¿no? Y donde podemos desnudarnos, llorar, armarnos, desarmarnos, construirnos, reconstruirnos y salir siempre. eh, Así como yo pienso cuando salí de la prisión, no me vencieron, dije, no me vencieron, se rompieron las cadenas, pues también la poesía, la escritura es el, lo que me permite esa libertad de ser. Ya. Wow, qué lindo. Eh, para mí también, Marianela, mira, yo, aunque suene a cliché, y esto lo digo siempre, a mí la poesía, la escritura, me salvó la vida, me ha salvado la vida en varias instancias, mm, tanto pequeña como ya como mujer adulta, ¿no? mm, Eh, Me salvó la vida la primera vez porque pude construir ese mundo en el que yo me sentía a salvo cuando mis padres se divorciaron. mm, No escribía poesía como tal, empecé, ese fue mi primer intento, ¿no? De una suerte de diario, que tampoco era un diario, pero tenía mm, esa, era muy similar, ¿no? Y empecé a escribir ahí aquello que yo no podía decirle a mis padres, como yo me sentía, ¿no? Pasé de ser una niña muy extrovertida a ser muy introvertida, ¿no? A mm, tenerle miedo a todo, mm, mm, a tener miedo incluso de llegar solita a un lugar o de estar con mis amigas y de ver que tenían a su mamá y a su papá. Entonces, todo esto yo empecé a escribirlo en ese diario que después, con el tiempo, fui imitando canciones y fui imitando poemas que había por ahí, que leíamos en las clases, y empecé a escribir poesía, ¿no? mm, eh, pero como una forma de catarsis, como una forma de escape de esa realidad que a mí no, pues no me era suficiente y que me provocaba mucho dolor. mm, Y empecé a construir mis propios mundos a través de la escritura, ¿no? Y siempre he dicho esto, que yo creo que he vivido más en mi cabeza mm, que en la realidad, ¿no? Porque en mi cabeza puedo crear, construir unos mundos en los que, como dijo Margarita, ¿no? Uno resuelve todos esos conflictos, ¿no? sí. Ujú, Y la escritura es eso para mí, es ese espacio, ¿no? Y en nuestro caso que somos, pues, inmigrantes, ¿no? Mm, Estas mm, subjetividades mm, transterradas, ¿no? Que no somos ya ni de allá ni de aquí y en algún lugar, en algún punto tenemos que encontrar nuestro espacio. Y para mí ese espacio es la escritura, es el texto poético o narrativo, ¿no? ujú. Sí, sí, hermosas ambas respuestas. Y Juana, cuando dices que escribes desde la cabeza, yo me pienso como la cabeza y el corazón
y conociendo tu poesía, ¿no? De que la cabeza o lo que llamamos mente y el corazón están aunados, ¿no? Son una misma Sí. cosa y cuánta riqueza que has construido ahí. Entonces, volviendo a este, al punto de que han hecho, han caminado de un género al otro, ¿hay marcas, razones especiales para esa transición cuando se cambian de un género al otro? Pero ambas yo creo que hacen lo mismo, que llevan la marca de la poesía en esa transición, ¿no? Y que hay trazas. ¿Hay razones especiales? ¿Han pensado por qué van de un género al otro? Si quieres empiezo yo en esta. Ya, 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 sí. Este, fíjate que yo me considero más poeta que narradora. Ajá. Tengo un libro, el que es el libro de Aquí no hay gatos, que es más bien prosa poética, ¿no? Pero en esa prosa poética abunda más la poesía, ¿no? Hay las imágenes, las metáforas, todo este caudal de figuras literarias están ahí pululando en la prosa, ¿no? Y a mí, la verdad, te digo que a mí me escoge, el género me escoge, la forma escoge es el contenido, eso que quiero decir, ¿no? Sí. Ese librito de Aquí no hay gatos, muchos de los relatos vienen, hay un par de relatos ahí que son de finales de los 90, de principios de los años 2000 y otros que son ya de 2022, 2020, 22, ¿no? Que es cuando sale el libro. Pero sí, es cuando necesito decir algo, a veces me escoge, es el código el que me escoge a mí, ya sea poético, ya sea narrativo, ¿no? O sea, que depende de qué es lo que quiero decir. Y no lo hago conscientemente de decir, bueno, ahora voy a sentarme a escribir un Claro. relato, ¿no? Sino que es que creo que necesito como explayarme un poquito más, lo que voy a decir no me alcanza en la poesía bueno, la poesía siempre alcanza por muy codificada que sea, ¿no? Por muy Sí, sí. escueta que sea, ¿no? Pero, pero quizás quiero quien me va a leer, ¿no? Que el lector se sienta cómodo y Mm, pueda ver aquello que en la poesía yo veo cuando lo codifico, ujú, pero que probablemente se vaya a interpretar de otra manera, ¿no? Entonces, es precisamente el contenido, ¿no? ujú. Lo que quiero decir, ¿no? Es lo que escoge la forma, ¿no? Sí, sí, es explayarse, sí. Exacto. Me encanta eso y me identifico. Sí, sí, coincido muchísimo, ¿no? En lo que dice Juana, que una no, el género te escoge, pero no podemos hablar de géneros así en una forma tan tajante, ¿no? Porque Ujú, siempre permean y confluyen, ¿no? Por supuesto que cuando queremos narrar, bueno, en el caso de las memorias, no podía escribir las memorias, ¿no? claro. Pero todo como vos le decías, esas pinceladas poéticas, sí, porque hay imágenes, hay descripciones, incluso del paisaje interior como del paisaje físico. Y Sí. hay también poemas en ese libro. Y hay una carta de mi padre que para mí es un poema también, ¿no? Sí. Hay unas líneas que él dice, ¿no? Comimos pollo y mucha tristeza, o sea, vi en la mesa esa imagen que escribe, que lanza mi padre ahí, que era semianalfabeto. Entonces, em, sí, cuando hay una necesidad de narrar, ¿no? Tengo algunos relatos breves también, donde el lector necesita información, datos, ¿no? La anécdota, Sí, pero no la escojo. La poesía me sí. sale así, pero sobre todo cuando tengo una emoción muy, muy profunda que me nace del gut, ¿sí? Y que tengo que, Sí, así que volcarla, sale. Después, claro, por supuesto está el trabajo de edición, porque uno no larga su obra así, como le claro. salió de espontáneamente, ¿no? Pero sí, los géneros se navegan entre ellos como en olas, se entrecruzan y es hermoso jugar también que una no sabe para dónde la va a llevar, ¿verdad? Cuando estás Sí. escribiendo, es embarcarse y luego dejarte llevar en ese Ujú. barco y en las olas del Mar Negro. Sí.
Es, me gusta eso, ¿no? ¿Verdad? Ese mar negro que navegamos juntas y que tiene tanto, tanto en su panza, en su barriga. Sí, sí. Am, sí, hermoso lo que dicen y podría sacar tantas otras preguntas de ahí, pero quiero pasar me Ajá. voy a tomar el atrevimiento de leer dos poemas de ustedes, si me dan permiso, Por Claro. supuesto. y luego de ahí quiero que conversemos acerca de algo que he notado. Entonces, Margarita, voy a leer tu poema Visión que comienza con un epígrafe de Alejandra Pizarnik. Pero a ti quiero mirarte hasta que tu rostro se aleje de mi miedo como un pájaro del borde filoso de la noche. Y ahí termina el epígrafe. Hoy, Northern Boulevard se me figura la avenida Córdoba. Lo transito hacia el norte y los edificios se vuelven casas de ladrillo con jardines y enredaderas frescas trepadas a sus muros. Hoy Northern Boulevard se estrecha, se torna calle familiar. Miro un punto fijo en la distancia y se vuelve punto allá en el sur. Las nubes se precipitan contra la piedra del asfalto donde se dibuja el rostro de mi madre. Quiero atraparlo, grabarlo en la memoria, pero en el aire su imagen se diluye. Eso tiene una fuerza increíble. Gracias, Margarita. Me voy a Juan ahora, lo que quiero. Azul de montaña, un silencio a su lado quiero. Y ojos y boca y tacto y oídos, empacho de ciudad, de sirenas, luces, niños, hombres y mujeres. Hartazgo de ciudad. Una madre y un perro, una nueva despedida para por fin soltar el llanto, un cuerpo. El que enterró su ombligo en tierra infértil es todo lo que quiero antes de cruzar el puente, el interminable puente. Ambos poemas tienen una fuerza increíble, increíble. Ambas viven en la ciudad de Nueva York, una ciudad que es escenario de vida rápida, de actividades culturales, artísticas diversas. Y yo, que vivo en el campo, que soy, que soy del monte, que siempre he sido del monte, me pregunto, ¿cómo fue ese primer encuentro con la ciudad? ¿Y cómo es ahora tras tantos años de vivencias? Estos poemas que acabo de compartir hablan de un deseo de volver, de volar hacia lo dejado, pero al mismo tiempo observan, captan el entorno. ¿Será que viven entre dos mundos? ¿Qué piensan? ¿Cómo es vivir en esa ciudad? ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Sí. Sí, estoy muy emocionada porque la lectura, tu lectura, sí, de ambos poemas, sí, me llevó allá. Es que de Sí, verdad sí sí, son, ¿no? sí, Por eso los sí, escogí, porque la tienen fuerza, una sí. fuerza increíble, ¿no? Que Y tocan al... el deseo Sí. del retorno. Ujú. Bueno, ¿qué decir? Cuando yo llegué a esta ciudad, yo pensé que era temporal, que aquí estaba de paso. Por eso, cuando salí de la prisión bueno, yo viví en California, pero inmediatamente vine a la ciudad de Nueva York, que es la única ciudad donde podría vivir, entre paréntesis, en los Estados Unidos. Bueno, yo seguí la vida que llevaba en Rosario, de militancia, como la vida de militancia que seguimos en la cárcel, y la vida de militancia vine a militar. Y era el paréntesis para volver a mi país. Entonces, la ciudad, para mí, la ciudad era eso.
esa militancia y mis compañeros y todo lo demás, luces, sí, esplendor, difícil, muy impactante todo, pero como no era mía, ni nunca iba a ser mía. Entonces, todo lo que encontraba aquí le ponía nombre de allá. A Sí. todo lo que veía aquí era el nombre, era para nombrar esta realidad. Con el tiempo, bueno, la vida fue, decidió, y yo, Ujú, por supuesto, eh, ya esta es mi casa. ujú, Pero cuando yo digo mi casa, hay una diferencia muy grande. Cuando yo voy llegando a Argentina, ya el olor, ya sé que estoy en Argentina. Puedo estar con los ojos cerrados y ya sé que es Argentina. El sonido, los ruidos, las voces, los olores, todo. Yo sé que es Argentina aunque me tapen los ojos. sí. Cuando llego aquí, yo sé que es Nueva York cuando llego a mi casa, a este Mm, espacio donde estoy, la mm, casa física, que es también mi casa, mi templo, digamos. No me pasa lo mismo, ujú, no me pasa lo mismo. Cuando voy allá, yo voy al río y el río es mi casa también, mm, el río Paraná. Entonces, sí, sabemos, los inmigrantes, los exiliados, los transterrados, vivimos así en un mundo allá, acá y en ujú, tantas partes. ujú. Pero, y eso se refleja en mi poesía, eso Sí. se nota mucho, pero en mi poesía se nota mucho más el decir, el hablar, el sentir y los personajes de allá, Ujú, más que los de aquí. Los de aquí, cuando tienen que ver con la injusticia, cuando tienen que ver con la rabia, con la impotencia, pero también este espacio me permite adentrarme. Yo tengo que agradecer muchísimo a este lugar porque desde esta distancia yo pude escribir, ahondar en mí y decir las cosas que allá no sé si hubiese podido decir. Entonces le agradezco la posibilidad de la distancia, el silencio y este poder ahondarme. Incluso yo tengo una poesía que es místico, ujú, filosófica ujú, también, ¿no? ujú, Que a veces se distancia de esta realidad de dolor colectiva, ujú. pero tengo que agradecerle también a esta casa, bueno, allá está mi hogar. Por eso, Sí. cuando llego con los ojos cerrados, sé dónde estoy y nadie me puede negar esa geografía que es mía, está en mis entrañas. Sí, Ujú. sí, sí. Bueno, Bueno, que ujú, sí, yo he tenido siempre una relación, creo que ya no, resolví ese conflicto, pero tuve por muchísimos, muchísimos años una relación de amor y odio con la ciudad, con Nueva York, ¿no? Porque de alguna forma creo que estaba queriendo penetrar en mí la ciudad y yo no se lo permitía porque estaba muy aferrada al recuerdo quizás muy romántico, ¿no? Uno tiende a ujú, romantizar aquello que dejó, ¿no? Entonces en mi cabeza seguía, ni siquiera El Salvador, fíjate, seguía Santa Ana, que es la ciudad de donde soy. Y Santa Ana representaba ni siquiera el lugar geográfico en sí, sino la casa de mis abuelos con mis abuelos ahí, ¿no? Ujú, Santa ujú, Ana para mí, en mi recuerdo, son mis abuelos y son esos años maravillosos que viví con ellos. Un recuerdo así como agridulce quizás, ¿no? ujú, ujú, Porque, claro, viví con mis abuelos porque mi mamá tuvo que emigrar. Entonces, dentro de todo eso había un abandono, pero además del abandono que yo sentía de mi mamá, que lo podía racionalizar también, yo podía razonar el por qué mi mamá se había ido y nos había dejado con mis abuelos. También estaba, si bien mi madre no estaba, estaban mis abuelos y con ellos crecí. Y mi abuela mi abuelo también, pero mi abuela en ese caso es una influencia enorme en mí. Y la vas a ver siempre pululando por ahí en mi poesía, a mi abuela. ujú, Entonces, llegar a Nueva York para reunirme con mi madre también era había felicidad, pero al mismo tiempo había tristeza, porque dejaba a mis abuelos, entonces ahora quien abandonaba era yo, ujú. ¿no? Sí, De ser la abandonada pasó a ser la que abandona para ujú, reencontrarme con mi madre acá en la ciudad de Nueva York. Entonces siento que es Nueva York de alguna forma la que me quita esa posibilidad de seguir con mis abuelos, ¿no? Es una nueva geografía, es una sí, nueva sí, manera sí. de moverte por la ciudad, es Ujú, una
una nueva forma de nombrar, porque ahora tienes que aprender el inglés. Ujú, Y es toda la celeridad que hay en esta ciudad que yo no traía, porque Santa ujú, Ana, yo decía, bueno, esta es la capital del mundo, pero bueno, en ujú, realidad es una provincia, o sea, es muy provincial cuando la comparamos con la ciudad de Nueva York, ¿no? Pero con el tiempo llegué a hacer las paces con la ciudad, porque la amo, la ciudad es hermosa. ujú, La ciudad es esta especie de monstruo que te muestra los dientes, pero al mismo tiempo es como una madre que te agarra y te dice yo te amo y te ujú, acaricia, ¿no? ujú, Entonces ujú, te da las dos cosas, te golpea y te acaricia y te ujú, golpea, ¿no? ujú, Y he aprendido a vivir en esta ciudad y sobre todo a sentir la mía, que era lo que no podía sentir porque yo no me lo permitía, ¿no? sí. Entonces, porque al final yo sigo siendo esa muchacha salvadoreña que llegó a los casi 20 años aquí a la ciudad, pero soy también la neoyorquina que se mueve a un paso acelerado, ¿no? Y Ujú, que ujú, cuando está en El Salvador extraña Nueva York, sí, muchísimo, sí, muchísimo en sí, el sí. paso, en todo, ¿no? En todo lo que se hace en el día a día. Extraño Nueva York. Me Ujú, encanta estar en El Salvador, pero ujú, llega un punto en el que necesito volver a ujú, esta ciudad porque ahora sí, esta ciudad es mi hogar. ujú, La veo ahora como mi hogar. Nueva York, no Estados Unidos. ujú, Yo cuando me dicen viene El Salvador, Estados Unidos, no, tiene que ser El Salvador, Nueva York, porque como dijo ujú, Margarita, yo tampoco podría vivir en ningún otro estado de los ujú, Estados Unidos que no sea Nueva York, ¿no? Entonces, ujú. sí, hay por mucho tiempo una relación de amor y odio, pero ahora ya hemos llegado a un punto en el que la ciudad y yo dialogamos muy bien. Es un Eh, acuerdo de paz. hemos llegado a un acuerdo de paz, a un acuerdo de paz. Muy interesante, ¿no? Y claro, me puedo identificar muy bien con lo que dicen ambas, porque sí, es como es disonante, ¿no? Hay una Ujú, disonancia. ujú, A mí me pasa igual, ¿no? Cuando voy a la República Dominicana, que voy y la abuelo, como dices, Margarita, la abuelo, ujú, ya sé que estoy ahí, me parece hermosa en todos los sentidos, con sus contradicciones, ujú, sus locuras, pero es muy interesante, ¿no? ujú, Que esa disonancia como que nutre en cierta ujú, manera. ujú, Entonces, ujú. hablemos un poco sobre el proceso creativo y la memoria y de qué manera esa distancia, el desarraigo, impactan sobre los temas que escogen. Como dices, Margarita, eh, pues escoges a veces el tema de lo místico, el tema también de la resistencia. Ambas, ¿no? Ambas hacen eso. Entonces, ¿cómo llegan a escoger estos temas? ¿Será que están diciendo que desde la distancia se ven mejor las cosas? En ambos Sí, puntos, ¿no? sí, ujú. Así como, bueno, vos como psicóloga, ¿no? También sí, necesitas distanciarte del problema, ¿verdad? Para poder verlo con objetividad. Por eso te acercas a un profesional que no está involucrado en la Mm, situación, ¿verdad? sí. Entonces, la importancia de la distancia, ¿no? Fíjate que yo empecé, bueno, sí, escribía de adolescente, pero Ujú, diarios, poesía, que era más copia de los modernistas y de lo que me leía mi maestra en la escuela primaria y después en la secundaria, en fin. Pero realmente con conciencia de escritora, en el espacio que compartimos en la tertulia fue María. ujú, Fue ujú, ahí donde yo ya había empezado a escribir algunos fragmentos de mis memorias carcelarias, pero no, realmente no podía, era demasiado el dolor, la cercanía de la situación, la cercanía emocional de la situación. No me permitía escribir. Entonces, gracias al apoyo, bueno, de todas ustedes, todas las integrantes a la cabeza, bajo la dirección de Daisy, sí. yo me sentí
tan arropada y tan protegida y tan animada a escribir. Tantas veces Ujú, me daba, lloraba y yo no podía terminar de leer y una de ustedes terminaba el relato, ¿no? Bueno, y el feedback que me daban, gracias a ese apoyo yo pude escribir esas memorias. No sé si hubiese logrado eso en mm, Argentina, no mm, sé, no, mm. no puedo especular, ¿verdad? Pero Claro, claro. creo que también esa distancia y lo que se dio aquí, esa posibilidad de encontrarme con voces de mujeres de tan diversas experiencias y prácticas de vida y todas aunadas en el propósito de escribir, entonces fue también lo que facilitó ese proceso. Em, como digo, no sé si lo hubiese podido hacer en Argentina. Ujú, Incluso aquí sí lo logré, pero me tomó mucho tiempo poder contar esa historia de amor que yo se las compartía a ustedes oralmente, pero no podía ujú, transponerlas ahí en el papel. Entonces, me tomó muchos años escribir eso. Lo logré donde, gracias a la distancia y a la ujú, posibilidad del proceso de interiorización y de reflexión al que nos lleva la escritura. Sí, para mí es fundamental ese tiempo, la distancia ujú. física como la distancia emocional Sí. de todos los procesos para poder llegar a la raíz y al interior de cada una. Y si una dice que la escritura es la casa y donde una impone las leyes y las reglas, Ujú, esas reglas se deben determinar en el silencio, sin la intervención de ningún otro, ninguna otra y ni de ninguna interferencia. Es ahí, en ese interior, donde una se ve desnuda y a veces se asusta de lo que ujú, ve, ujú. ¿verdad? Entonces, yo me he asustado mucho de lo que veía en mí, de todo lo que fue aquel proceso que logré contar después en esta última edición de las memorias sobre Ujú, esa historia de amor en la prisión, condenada no solamente por la sociedad, condenada por supuesto por el enemigo, pero condenada en claro. particular con la sociedad, mi familia, Ujú, mis propias creencias, mis prejuicios. Lo logré gracias a ese distanciamiento, ¿no? Y que aún no sé, vuelvo a ujú. decir, si lo hubiese logrado allá. Por eso le agradezco tanto este Sí, espacio que me da esa gran posibilidad. Y esta ciudad tan rica de memorias y tan pluricultural, pluridiversa, sí, 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 pluri en sí. todo, ¿verdad? Pluri, Entonces, pluri en todo, sí, sí. Sí, sí. permite eso, sobre todo cuando uno está abierta a escuchar y a recibir y ampliar horizontes con lo que otros y otras y otros dicen. Sí. Ujú, ujú. Eh, Es interesante, ¿no? Antes de ir a donde ti, Juana, quiero puntualizar lo que dices, ¿no? De que, bueno, yo trabajo mucho con el concepto de la reciprocidad, ¿no? De este ir y venir, de este enlace de mundos y de líneas, ¿no? Que es lo que hace el pluriverso. Y me encanta cómo lo pones, ¿no? Porque yo también me suscribo a esa idea de que para poder mirar eso hay que conocer el silencio y hay que pasar por ese miedo. Ese miedo, yo digo, cuando las palabras no quieren salir de acá, esas son las que tienen la sustancia necesaria para crear trabajo que permanece, ¿no? ujú. Entonces me identifico mucho con lo que dices, Margarita. A ver, Juana, perdón. Sí, bueno, mira, ay, esa es una pregunta, fíjese que la siento difícil para mí, Ujú, porque yo soy una tipa muy, muy de la entraña. ujú, Entonces, cuando algo me toca, de inmediato tengo que puntualizarlo en un poema, tengo que decirlo, tengo que asirlo, agarrarlo y plasmarlo en el poema, ¿no? ujú, Hay temas pero sí hay temas con los que tengo que distanciarme, ¿no? O de los que tengo que distanciarme. Me ujú, cuesta muchísimo porque soy muy impulsiva, ¿no? Pero creo que en el caso
tiene que ver con la temática, son los temas los que en realidad escogen ese distanciamiento, ¿no? Hay, por ejemplo, mira, hablar de mi abuela en mi poesía no se me hizo fácil, por ejemplo. Te voy a dar ese ejemplo ahí. Incluso intenté escribir sobre ella, como hacer un retrato en palabras, ¿no? Y no pude, no pude. Empecé a escribir sobre ella, lo dejé y acabé hablando sobre Juana la Papisa, Sor Juana Inés de la Cruz, bueno, Todas las Juanas. todas las Juanas históricas. Y cuando, después de Juana Zurduy, dije, ahora hablo sobre mi abuela, y no logré hablar sobre mi abuela. No, es un poema trunco el que hay ahí, ¿no? A pesar del distanciamiento, te estoy hablando de, mi abuela murió en 2011, ¿no? Sí he hablado de ella en otros poemas, pero no de la manera en que quiero hablar sobre ella. Quiero caracterizarla exactamente como era ella. Quiero hacer un retrato hablado de mi abuela y no he podido aún hacerlo, ¿no? Entonces, quizás requiere más distanciamiento aún. No que deje de tocarme o que deje de dolerme o que deje de darme alegría, sino poder distanciarme sin que se agolpen todas las emociones, porque lo que sucede es que se agolpan todas las emociones y eso es lo que no permite que la escritura, en mi caso, que la escritura aparezca, ¿no? Es demasiado fuerte para mí. Entonces sí, yo necesito distanciarme y va a depender del tema, fíjate, va a depender del tema. Sí, 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 porque sí. aquí tienes a una tipa que soy de la entraña, Mariana, soy muy de la entraña, Sí, sí, sí. totalmente de acuerdo. Y yo creo que en ambas, ¿no? Tienen, como creo que señalé anteriormente, está la nostalgia por lo cercano, por lo familiar en esa escritura de ustedes, pero también hay una contranarrativa muy clara que pelea vamos a decir, la voz hegemónica. Entonces quiero que ahora, porque siento que me puedo quedar en esto de lo afectivo, porque me toca mucho, ¿no? Nos podemos quedar por el resto de nuestra conversación, pero quiero que nos adentremos hacia el otro lado, ¿no? De esa contranarrativa, que estoy pensando en lo que están haciendo con entretemas y todos los espacios que ustedes ambas juntas, como dije al principio, han amasado tantos proyectos y no solo amasado, que meten el pan en el horno y salen, ¿no? Estas creaciones, estos espacios donde crean las condiciones para una contranarrativa. Y han hablado de violencia, de injusticia social, de asuntos de géneros, sin caer en la glorificación o el sensacionalismo, en sus trabajos. Entonces, ¿cómo se da eso? Vamos a hablar de esos espacios. No sé si se quieren enfocar en entretemas o en el que sea, pero ¿han encontrado obstáculos al crear esa contranarrativa tan poderosa que ambas han creado desde sus trabajos y desde esos espacios que crean, ¿no? Que han creado? ¿Cuáles son los obstáculos? Y quizás las satisfacciones también. Habla Juana de entretemas, sí. Ok, voy a empezar con la revista, voy a empezar con la revista. Bueno, es que Sí, entre temas se ha tiene una historia bifurcado, ¿no? larga. Entre temas es de la época de la pandemia, ¿no? Ujú, O sea, precede a la revista. Entre temas fue un espacio que abrí precisamente a partir del encierro que tuvimos, ¿no? Porque ya no podíamos ir a ningún evento cultural, entonces estábamos tan encerrados, tan metidos en la problemática ujú, del COVID y bueno, entonces decidí abrir un espacio, una página literaria en Facebook, que ujú, luego pasó a ser un canal en YouTube, ujú, que se llamó Entre Temas, ¿no? Y empecé a difundir la poesía. Primero, por supuesto, privilegia la poesía de mujeres, ¿no?
Me di cuenta de que tenía muchos libros como intercambio, ¿no? En los festivales. Empecé a leer toda la poesía que tenía ahí y empecé a escoger poesía de mujeres, ¿no? Un poema, empecé a sacar como viñetas con un poema corto, la biografía de una mujer, luego empecé a hacer las entrevistas, ¿no? Con todas las mujeres que yo creía que sería maravilloso que se conocieran, ¿no? A lo largo de Latinoamérica, porque bueno, Facebook, sabemos que la virtualidad tiene un alcance exponencial, ¿no? Luego empecé a hacer una serie sobre la diáspora, ¿no? Centroamericana o sobre la diáspora latinoamericana, y así sucesivamente Mm. fui llevando a cabo varios proyectos, ¿no? Uno de ellos, que fue el de las mujeres centroamericanas, culminó en un libro bilingüe en español e Sí. italiano que se publicó en Italia y en El Salvador, gracias a la poeta y traductora Rocío Bolaños, que es salvadoreña y que reside en Italia, ¿no? Entonces, digamos que para eso yo no encontré obstáculo, excepto comentarios, ¿no? Pero para mí los comentarios en realidad me encantan porque quiere decir que estamos haciendo ruido, ¿no? Eh, que siempre como con pero es feminista, pero no lo dicen es feminista, o sea, los dicen de forma peyorativa, ¿no? Claro. E incluso cuando empezamos la revista, que la revista también va a tomar el nombre de Entre Temas, se va a llamar Entre Temas, revista digital, ya la revista tiene 5 números, ¿no? Le dimos Ujú, inicio hace 3 años. ujú. Margarita es la subdirectora y tenemos como editoras a Jacqueline Herranz Brooks, Irene Santos, Zaida Corniel, Eva Cristina Vázquez, ¿no? Entonces Ujú. somos todas mujeres y esto parece que provoca un escozor en algunos Sí, sujetos sí, que sí. nos tildan, nos tachan de feministas. A nosotras nos encanta que hagan eso, pero claro, lo hacen de forma peyorativa, ¿no? Incluso sí, con una cierta sorna en el Torna. momento Ujú, de ujú, decirlo, ¿no? Mm. Pero yo los aplaudo, me parece muy bien que lo hagan porque aparte pues, nos pone en la palestra pública y a nosotras nos encanta eso, porque estamos haciendo un trabajo en el que creemos, estamos haciendo un trabajo no por nosotras ni para darnos visibilidad a nosotras ni para que digan que nosotras somos las mejores, pero sí para mostrar el trabajo que ujú, las mujeres y también los hombres escritores están llevando a cabo. La revista es inclusiva, pero ujú. por supuesto privilegia el trabajo de las mujeres, ¿no? Entonces, pero no creo que hayamos encontrado grandes obstáculos, con excepción, como te digo, de Claro. comentarios, ¿no? Que llevan una sorna ahí detrás, ¿no? Pero que no nos obstaculizan bajo ninguna circunstancia, No ¿no? las detienen, Ajá. ¿no? Margarita, ¿quieres abundar? Sí, yo quería comentar, bueno, aparte de todo lo que dijo Juan acerca de Entre Mm, Temas, ¿no? Que es un ujú. proyecto que nació de los deseos y de los anhelos nuestros, ¿no? Pero también junto a esos anhelos y deseos se gestó y ahora ya está dando un fruto maravilloso, Palabra, Imagen, Escena, ¿no? A partir Sí. del espacio que nos ofreció tan generosamente Freddy Castiblanco, que nos ofrece ese bar icónico en la Ujú, ciudad de aquí en Queens, ¿no? Terraza 7. Y así, con ese espacio es nuestro, dijo ujú, que es nuestra ujú, casa. ujú. Y cuando lo llamo y le decimos, mira, tenemos palabra, imagen, escena para tal día, lo que ustedes digan, Margarita, aquí siempre se va a hacer. Qué Bueno, hermoso, qué entonces hermoso. hemos llegado a traer, a congregar a poetas, narradores, escritoras, artistas visuales, músicos, dramaturgos, dramaturgas en un espacio y que han compartido su palabra, su obra y promovemos en lengua española. Eso sí. Y la gente que ha ido ha dicho a su forma de pensar, por supuesto que tenemos nuestros límites, por Mm, mm, supuesto. mm. Aquí tenemos unos límites muy claros, muy precisos, que siempre hay que ser fiel a ellos, ¿no? A ellos.
Entonces, por Cuando supuesto, te refieres a límites, al Margarita, límite es alguien que venga a traer una propuesta política ujú, contraria, opuesta a lo que ya, vive la inmensa mayoría de ujú, la comunidad inmigrante y particularmente la latinoamericana aquí en la ciudad, ¿no? Y exacto. no solamente en la ciudad, sino también hemos abierto espacios a otras compañeras o compañeros que están de paso y quieren presentar su obra. Ujú, Entonces, Palabra, Imagen, Escena ya lleva 3 años y lo hemos hecho a pulmón, ujú, realmente, Juana y yo a pulmón, pensando a ver a quién, con el apoyo de nuestro querido Melvin Aguilar, que nos diseña los videos y los flyers, con el apoyo de un amigo, Fausto Rodríguez, que nos ha dado un fondo para poder dar un honorario simbólico a nuestras y nuestros participantes. Entonces, ese es un espacio que queremos seguir manteniéndolo y nos da mucha alegría cuando terminamos y decimos, ay, vamos pensando y vendrá gente y ujú, después tenemos casa llena y eso es agradecerle a todos y a todas los que nos apoyan y nos siguen y hoy tenemos también gente hasta del vecindario que se ha acercado. sí. Sí, y junto a eso, hasta el momento no hemos tenido inconvenientes en decir lo que pensamos. Junto a eso también quiero decir yo, en la época de la pandemia, como no teníamos acceso ni veía a los estudiantes, yo creé una serie Ujú, con mi idea siempre, siempre que traigo de Argentina, la necesidad de vincular escuela y sociedad, de claro. llevar, o sea, tan distanciadas y divorciadas que están Ujú, la educación, la escuela como institución, sea ujú, de cualquier nivel, primario como terciario, como universitario. ujú, Entonces, con la idea de vincular, y he hecho una serie 6 series, que se llaman Pedagogías Alternativas Vinculares y Comunitarias, bajo la propuesta, siempre guiada con la propuesta de Paulo Freire, ¿no? Que mm, fue siempre mi claro, maestro claro. guía desde Argentina. Entonces, llevar al salón y a las estudiantes para que dialoguen, activistas de los pueblos originarios, activistas de la comunidad de Black Americans o activistas comunitarios, de mujeres, de la comunidad LGTBQIA, etcétera, o sea, Mm. del margen, de la otredad, llevarlo al salón de clase y han sido experiencias muy lindas con público abierto también, no solamente al salón de clase, han asistido muchas personas y bueno, yo levanto mi voz ahí y Claro, como es mi trayectoria la que traigo desde mi sí, juventud, sí. entonces este, he tenido algunos inconvenientes ya en una clase, pero eso Ujú, es aparte, ¿no? ujú. Este, pero eso no me hace renunciar a decir lo que pienso sobre el tema de la violencia y los atropellos a cualquier ser, este, a cualquier ser humano. Mm. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Y qué lástima que hemos llegado al final, porque siento como que ahora es cuando de verdad comienza la conversación, porque estamos tocando temas que son relevantes para estos tiempos tan eh, enajenantes, ¿no? Que estamos viviendo, los atropellos a los derechos humanos, Ujú, todo esto. Y ustedes han representado eso, ustedes han creado espacios donde la gente de todos los lados puede venir y ventilar estos temas, ¿no? sí, De una manera, esto es lo que se llama la vincularidad, ¿no? ujú, Que ese exacto. intervene, como Ujú, decía Thich Nhat Hanh, pero esta idea Ay, de la reciprocidad, ¿no? ujú. Es hermoso. Lamentablemente hemos llegado al final. ¿Hay algo que les gustaría agregar? Vamos a decir, imagínense que hay una poeta joven que las está escuchando ahora mismo y que se pregunta cómo enlazar, ¿no? Vivencias de la manera tan hermosa como ustedes lo hacen. ¿Qué le diría para cerrar? Eso, creo que esa ha sido la pregunta más difícil de ay, todas. sí. ¿Qué dice? No sé. ¿Qué dice? ¿Que las A ver, lean? no, yo Mm, creo que
bueno, por supuesto voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? Que es de lo único que Claro. puedo hablar. Ujú, Yo aprendí que es posible crear otro mundo en el que puedo decir mi realidad o decir lo que yo creo que es mi verdad, y eso es a través de la escritura. Entonces ujú, creo que es importante, dependiendo por supuesto de cuál es la situación de esa poeta joven, ¿no? Si está pasando por un dolor enorme, sentarse a escribir. ujú, No, sin pensar si es un poema glorioso, si es un poema que se va a ganar un premio, si lo va a publicar, sin absolutamente nada. O sea, desnuda totalmente de todo aquello que viene a envilecer muchas veces la poesía, ¿no? Sentarse a escribir y escribir. Y por supuesto, bueno, después viene todo, ¿no? Viene el trabajo de la poesía, el trabajo de la forma. Muy importante, como siempre decimos, leer, ¿no? ujú, La claro. lectura es muy importante, te enriquece, te da vocabulario, te muestra qué es lo que hay allá afuera. Y por supuesto, el poema no solamente escribir, es reescribir y reescribir y reescribir y reescribir. Nos damos cuenta de ello incluso cuando ya están publicados, que abrimos el libro. Yo nunca me leo después, leo cuando tengo que ir a un festival, pero yo no vuelvo a leer el libro después de Mm, publicado, porque yo sé que esos poemas que están ahí, si bien son la versión con la que estoy más contenta y que ya el libro tenía que publicarse, no es la última versión del poema. Siempre uno dice, ¿por qué no lo dije de otra forma? ¿No? Entonces, pero Ujú. creo que sí. desnudarse de todo y enfrentarse a sí misma, porque la escritura es precisamente eso, estar Mm, con uno mismo, estar uno frente a frente con uno mismo, ¿no? la Que eso es confrontación, extremadamente difícil. Por eso es que claro. nos llenamos de tantas cosas, ¿no? Por hacer. Sí. Ya. Ujú. Y por eso a veces la palabra rimbombante y el juego de palabra que no dice, ¿no? Que no dice. Ujú, ujú, Em, sí, claro, por supuesto, acuerdo mucho con todo lo que está planteando Juana, ¿no? Entonces, para mí lo esencial es la coherencia. ujú, La mm, coherencia, que lo que pienses, lo que sí, sientas, se sí, sí. refleje en lo que dices. Ujú, Y eso es muy difícil, porque ujú. a veces el pensamiento va por un lado, lo que te dice la razón va por un camino, cuando le entraña la panza, le digo yo, es La así otra, panza. la panza, le digo yo, te dice otra. Y Sí. entonces encontrar ese punto de convergencia que se gesta y se expresa y florece en la palabra Mm, es difícil. Entonces, y después ahondar y para eso hay que ahondar en una, y para eso el silencio. Pero el sí. silencio, no el silencio de apagar los micrófonos y Ujú, no, el micrófono, Silencio el acá. silencio interior, ¿no? La mente sí, discursiva, Sí. sí, esa mente sí. discursiva. Y después leer mucho, Ujú, leer, escuchar, nutrirse de lo que otros y otras han dicho, ¿no? ujú. Y trabajar, por supuesto, la palabra se trabaja, no se lanza así como un pan salido del horno. Y, sí, aunque a veces salen buenos y calentitos y ricos y sabrosos, pero hay que trabajar, hay que trabajar, Hay que hay que Hay amasar que amasar avanzar. mucho. mucho, mucho, mucho. Y para eso están las amigas y los amigos poetas, ¿no? Con los que uno se reúne, les da su trabajo y escucha Sí, así generosamente, escucha atentamente sus palabras. sí. Siempre que sean los amigos, por supuesto, y las amigas, ¿eh? Sí. Que no vengan armados. No, no. Sí, sí, que no vengan armados ya con sus discursos. Bueno, yo dije Bueno, al principio que esto iba a ser un manjar y así ha sido. ay, qué rico Yo hablar. de verdad que espero que podamos continuar porque siento ahora ambas han tocado, ¿no? El punto donde yo me manejo más, donde vivo más, que es el uso del silencio para Mm, poder entonces alzar ujú, esa voz. Así es ujú. que va una invitación a una segunda parte. Ay, Pero qué bueno. gracias por acompañarnos hoy. Gracias Gracias. a nuestra gente que está escuchando. Y bueno, gracias por haberme ayudado a construir esta nueva edición, ¿no? Del poder de la palabra.
Ya vuelvo en unos días con otra poeta. Bueno, no la voy a anunciar, voy a dejar de sorpresa, pero ya viene de nuevo otra edición y prometo una futura con estas dos hermanas de las que aprendo Qué linda, siempre, Marianela, siempre. qué lindo. Te quiero cada día más. Gracias, Igual, Marianela, igual. gracias. Gracias. Te queremos un montón. Y aquí Ah, seguimos Así es. haciendo bueno, historia sí. en Nueva York. Y yo en Connecticut. Así, pero juntas, ¿no? En vincularidad. Exacto. Ya, Bye. ya, bye, bye.